Bien, si me permiten continuar, por favor, para avanzar. La segunda parte de esta exposición nos ubicamos en la actividad probatoria de los delitos contra la administración pública y básicamente lo que nos concita, que es corrupción de funcionarios. Todo el capítulo, ¿se me está escuchando? Disculpe, los organizadores. Hola, ¿se está escuchando? Sí, doctor, sí se escucha. Buenas noches. Buenas Sí, se le noches. escucha, doctor. Bien, gracias. En la lógica del título 14 del Código Penal, nosotros tenemos un bacat fuerte de información, porque estos tres capítulos que están vinculados al título 18 o 18º del Código Penal, que son de los delitos contra la administración pública, encontramos una diversidad de tipos penales de diferente naturaleza. Entiéndase, delitos comunes o conocidos también delitos cometidos por particulares y delitos especiales. Y dentro de ellos están fundamentalmente los delitos de corrupción de funcionarios en la sección 4. Y es lo que vamos a trabajar. El tema de la actividad probatoria, ¿no? Que es un elemento fundamental para aquellos que estamos en el mundo del litigio, en el mundo de la administración de justicia, sea como abogados, fiscales o jueces, según corresponde. El artículo 156, inciso 1, sabemos perfectamente qué es lo que se prueba en el proceso penal, el objeto de prueba. El legislador ha marcado la pauta diciendo lo que se prueba son los hechos referentes a la imputación, los hechos referentes a la punición, y la determinación, o sea, la pena, y de ser el caso la medida de seguridad, y aquellos que están vinculados a la responsabilidad civil derivada del delito. En sentido contrario, el inciso 2 establece qué es lo que no se prueba, ¿no? La máxima de la experiencia, la ley de la naturaleza, la norma jurídica, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. O sea, esto no es objeto de prueba, pero eso no significa que no sea invocado. O sea, sí se puede utilizar, pero no está el sujeto procesal obligado a probar, en este caso, cuando es invocada esta categoría probatoria. Muy bien, entonces el Código Procesal Penal marca la pauta, qué es lo que se prueba y qué es lo que no se prueba. O sea, ese es el norte, la finalidad 156 del Código Procesal Penal. Siendo así, es importante, miren, esto es bien interesante para aquellos que estamos metidos en este tema de los delitos especiales, partir que la actividad probatoria, ¿no? Y eso es una situación que está gestándose ya de hace unos años reciente atrás, sobre una subdivisión o una subespecialidad en la actividad probatoria, que es la probática. Es decir, cómo se prueba. Si bien es cierto, la prueba es el arte de probar, es demostrar el hecho, probar es algo bueno y es un arte. Sin embargo, la probática es el procedimiento que me lleva a probar lo que yo quiero demostrar como sujeto procesal. Es la probática, ¿no? Hay diversas universidades ya en España que tienen una especialidad específicamente en la probática. No en la prueba, sino en la probática, o sea, el procedimiento. Y en estos casos, para efecto del procedimiento, de la actividad probatoria, se parte por la naturaleza de la norma. O sea, toda la actividad probatoria, desde el punto de vista de la probática, iniciamos identificando la norma que construye ese supuesto de hecho del tipo penal en materia de imputación. Entonces, el sujeto procesal, entiéndase en este caso el abogado o el fiscal, y en el caso en concreto los jueces, que se entiende que no lo son sujetos procesales, pero que son terceros dirimentes, para efecto de habilitar
si el hecho es delito o no es delito y merece una sentencia condenatoria o absolutoria según corresponda, la madre del cordero en la actividad probatoria son las normas. Las normas. En este caso, señores, dejamos claro que si bien es cierto, y lo he presentado, ¿no? Anteriormente, el 156 del Código Procesal Penal dice que una de las situaciones que no se prueba es la norma jurídica. Sin embargo, una cosa es no tener, la obligación de no probar la norma, y otra cosa es distinta, como dice el profesor Pablo Talavera Helguera en su libro La Prueba, que estaba en la Academia de la Magistratura, página 42, dice que cuando la norma contiene un hecho como enunciado, este sí formaría parte del objeto de prueba. Miren esto. Es decir, explico. Davis Echandía, y en el mismo sentido la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 3 del 2023, Fundamento Jurídico 11, dice que la razón por la cual no se prueba la norma es porque esto es una abstracción jurídica, lo que se conoce en filosofía del derecho como una entelequia jurídica. Es una idea, es una abstracción. Y por lo tanto, al estar en un plano surrealista, no puede ser objeto de prueba. No, cierto, eso es verdad. Por esa razón, el 156 del Código Procesal Penal dice no se prueba, entre ellos, la norma no jurídica. Solamente se invoca. Pero tiene razón el maestro Talavera Helguera, cuando enseña que si la norma jurídica registra un enunciado fáctico, esto sí es objeto de prueba. Por ejemplo, en los delitos de infracción del deber, si la norma que contiene estos delitos de infracción del deber registran un apotegma fáctico, una proposición fáctica, el sujeto procesal está obligado a probar ese supuesto fáctico y subsecuentemente está obligado a identificar la naturaleza de la norma que contiene ese objeto o ese apotegma o ese supuesto fáctico. ¿Por qué? Porque es el objeto de prueba. Porque el 156, regreso, ¿no? Inciso 1, establece literalmente en la primera parte que lo que se prueba es el hecho materia de imputación, verbigracia. Si el Ministerio Público me está imputando un delito, por ejemplo, en el caso del delito de cohecho pasivo propio, está imputando a un funcionario haber solicitado una dádiva, o sea, un medio corruptor, una suma de dinero, en el ejercicio del cargo para violar sus obligaciones, ¿no? Ese es el concepto de imputación, es decir, solicitó 1.000 soles con la finalidad de poder, en este caso, emitir una resolución en su condición de gerente general, una resolución de licencia de funcionamiento, sin haber tenido en cuenta que uno de los requisitos del TUPAC es que antes de la emisión de esa resolución que autoriza la licencia de funcionamiento de un local comercial debe existir el informe de defensa civil. Y este funcionario, como fue en este caso corrompido con una suma dineraria, sacó la resolución, pasando por alto inadvertido y obviamente violando el TUPAC, ¿no? Porque lo exige el TUPAC como un reglamento, como un elemento fundamental, que antes de ello exista en el expediente administrativo una resolución o un informe de defensa civil que habilite que el lugar estaba en perfectas condiciones para poder ingresar en el tema de lo que es, ¿no?, la actividad mercantil que está buscando. Muy bien. Ese es un supuesto fáctico. El objeto de probanza en ese momento es el verbo rector, que es solicitar, ¿no? Pero ese supuesto fáctico, que está en razón del cargo, obviamente, está contenido en una norma. Y específicamente en una norma cualificada, en una norma especial. Porque ese tipo penal de corrupción de funcionarios, por esa norma, que ya vamos a identificarla más adelante, construye o vincula un deber específico que está adherido
al objeto de protección del tipo penal materia de imputación. Es decir, si nosotros entendemos que el delito de cohecho o los delitos de corrupción de funcionarios tienen como bien jurídico tutelado la correcta administración pública de manera general y de manera específica tienen como objeto de protección los deberes especiales que le asisten al funcionario: probidad, lealtad, honestidad, imparcialidad, objetividad, etcétera, que están contenidos en la ley, en el Código de Ética de la Función Pública y leyes conexas. Entonces, ese deber cualificante sí es objeto de prueba. Sí es objeto de prueba. Es por esa razón que le damos toda la razón al profesor Pablo Elguera, cuando enseña en este libro interesante que cuando el hecho como enunciado forma parte de la norma, sí es un objeto de prueba. Y hay que probarlo y hay que demostrarlo. Esto, ¿no?, carece muchas veces de invocación o de construcción por parte de los operadores del derecho en el mundo real. No, simplemente se limitan a invocar el artículo tal de la ley tal que dice el deber objetivo, el deber de imparcialidad y tanta cosa. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacer en estos casos? ¿Cuál es el rigor o cuál es el procedimiento probatorio? Porque ustedes recordarán, los que están aquí conectados, veo que hay varios que son abogados y ya tienen una experiencia en el tema, entenderán que la lógica en la actividad probatoria está marcado por un escenario: a un sujeto procesal se vincula un hecho procesal y el hecho procesal determina el medio de prueba y el medio de prueba está vinculado a la regla de admisibilidad y a partir de ello sale la conclusión que corresponda. Es decir, el sujeto procesal está vinculado al hecho, en este caso el Ministerio Público, está vinculado al hecho constitutivo y el hecho constitutivo está vinculado a un tipo de medio de prueba para acreditar ese hecho constitutivo. Y en ese hecho constitutivo fundamentalmente trabajamos la norma y hay que invocar la norma. Y hay que construir la actividad de probanza. Y esto es lo que vamos a ver, espero alcanzar el tiempo. En el sistema jurídico, señores, nosotros tenemos fundamentalmente tres tipos de normas. Y que para el caso en concreto trabajamos dos. Los maestros de la filosofía del derecho nos han dejado esa herencia, ¿no? El derecho penal, si no tiene filosofía jurídica, no existe. La filosofía jurídica alimenta a las instituciones que están en el derecho penal, ¿no? Si usted ejerce el derecho solamente con el Código Penal pensando que ahí está todo, se equivoca. El derecho nace con la filosofía jurídica. La filosofía jurídica construye el Código Penal. Las instituciones que registran por la positivización el Código Penal tienen materialmente su sostén en la filosofía jurídica del derecho. Cuando se dice que un delito tiene la impronta de un delito de dominio, se entiende que ese delito de dominio tiene una norma de prohibición, materialmente hablando. Es decir, todos los delitos comunes y especiales, que es la categoría de los delitos de dominio, su sustrato está en en la norma de prohibición. Y aquellos delitos denominados como delitos de deberes especiales, su constructo está en la norma de mandato, indefectiblemente. En este rubro están los delitos de infracción del deber, están los delitos de componente de dominio, y están los delitos omisivos. Entonces, la norma gobierna la construcción de estos tipos penales. Norma de provisión, norma de mandato. Hay una tercera norma que no la invoco acá, pero que ha sido ya construida por los maestros del derecho, ¿no? Domingo de Soto en su momento oportuno, vamos a buscarlo acá, que se me va. Específicamente, aquí está el maestro Samuel Pufendorf, ¿no?, que desarrolla una clase llamada la norma permisiva, ¿no? Recomendado Samuel Pufendorf, siglo XVII. Regreso. En la filosofía del derecho tenemos como referencia a Luis Legazzi Lagambra, español,
que habla sobre lo que se conoce como el precepto normativo. El colombiano Monroy Cabra, ¿no? Pues, fallecido hace unos años atrás, recientemente, establece por vez primera las normas que contienen los tipos penales. Normas positivas, normas permisivas, normas prohibitivas o también negativas. Samuel Pufendorf, citado por Sánchez Vera Gómez Treyes, nos enseña que hay una norma de no dañar al resto y, si fuera el caso, se sostiene como una norma de prohibición. Hans Kelsen, ¿no?, indefectiblemente, en estos casos, con su teoría de los deberes imperativos y que proscribe el concepto de moral, establece que hay una norma de mandato. Una norma de mandato. El sistema jurisprudencial aceptado, señores, es, porque veo que aquí estamos con varios abogados, y los abogados siempre necesitan, los jueces y los fiscales también necesitan la morfina, siempre. ¿Cuál es? La pepa jurisprudencial. Si no está en la jurisprudencia, no existe, solamente es teoría. Bueno, no comparto eso, pero ahí está su pepa jurisprudencial. Recurso en nulidad 2065-2008, Lima, que establece que sí existe una norma de mandato y hay que tenerla en cuenta al momento de configurar los delitos cualificados o delitos de infracción del deber. Y la norma de mandato, señores, está dado exclusivamente para los funcionarios o servidores que tienen dos deberes copulativos. Ojo, dos deberes concurrentes copulativos. El deber de salvamento y el deber de fomento. Estos dos deberes, señores, construyen la norma de mandato. Quiere decir que si el funcionario o el servidor en un delito de esta naturaleza lesiona su deber de salvamento, ojo, lo lesiona, esa lesión de ese deber de salvamento es el objeto de prueba. Y eso es lo que tiene que probarse, porque ahí están fundamentalmente los principios rectores de los deberes. Deber de probidad, de honestidad, que son los objetos de protección que al parecer en algunos casos eran entelequias jurídicas, pero que en el mundo real aterrizan porque son supuestos típicos, son enunciados típicos que están condensados en una norma de mandato. ¿Qué es un deber de salvamento? Un deber de salvamento, ¿no? Y aquí, si me permito, estamos aquí con los maestros y es necesario dejar claro esto. El creador de los delitos de infracción del deber, como usted sabrá, 1963, fue Claude Roxy. Su libro convencional es el libro Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal. Siempre el maestro ha venido, todavía está vivo, profesor de la Escuela de Múnich, alemán, siempre ha venido construyendo sus tesis, ¿no? Inicialmente, él, ¿no? Si bien es cierto, a él se le impronta, ¿no?, con justa razón, la tesis de los delitos de infracción del deber, pero el maestro nunca hizo un análisis como sí lo ha desarrollado en su momento oportuno la doctrina funcional normativa de los delitos de infracción del deber, como Gunter Jacobs, Sánchez Vera Gómez Treyes, Silvina Macigalupo, Sagués, también Robles Planas, entre otros más, ¿no? Pablo Sánchez Austin, ¿no? Enrique Ramos Peñaranda, ¿no? Sugaldí Espinar, ¿no?, que es un bloque fuerte de lo que son los delitos de infracción de las luminarias, ¿no? Sería también un pecado pasarlos por alto, que, ojo, que han pasado válidamente, han hecho una transición de ser en su momento oportuno finalistas y hoy ya están alimentando y enseñando las construcciones funcionalistas. Me refiero a Jesús María Silva Sánchez, Enrique Bacigalupo Zapater, ¿no?, y nuestro maestro que nos dejó recientemente, Santiago Mir Puig. Ingresaron en la dinámica de los delitos de deberes. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos temas? La norma de mandato tiene dos deberes especiales: el deber de salvamento y el deber de fomento. Los dos son copulativos, son específicos. Perdón, son copulativos. El único deber que es específico, que siempre está en el tipo penal y que es el objeto de probanza en un delito de esta naturaleza, es el deber de salvamento. Y ese deber de salvamento, inicialmente el profesor Roxy no lo pudo identificar. Él, recuerden que en el 63, cuando presenta el estado de la cuestión en la escuela, en el auditorio de Hamburgo, él presentó fundamentalmente
el escenario que el deber, en un delito de infracción del deber, era fuera del tipo penal, subyacía, estaba en un plano que se alejaba del supuesto típico, es decir, era un deber extratípico. Sin embargo, a partir de esta edición que le pongo a la vista, que es un libro convencional que se puede acceder a con facilidad, que es básicamente la novena edición, es una editorial Marcial Pons, 2016, traducido al lenguaje castizo por los catedráticos Serrano Gómez de Murillo y Cuello Contreras. En esta edición, que es la última edición que se tiene, por cierto, hasta la fecha, que conozco, si alguien la conoce otra, me va a indicar, en la página 725, ¿no?, y 726, esta página, la tengo subrayada, el maestro Roxin ha reculado a su tesis inicial en el contexto que los delitos de infracción del deber, el deber era extratípico. Ahora ha reculado, ¿no? Y ha dicho literalmente, en mérito a las sesudas, ¿no?, y diáfanas críticas de Bernard Schunemann, ha dicho que ahora el deber es típico en un delito de infracción del deber. O sea, que el deber de salvamento, ¿no?, que estaba en la filosofía del derecho por Legacy Lacambra, por Monroy Cabra y otros más, ¿no?, Samuel Pufendorf, incluso Hegel, ¿no?, ya vamos a ver más adelante, construían sin duda alguna de manera personal, y es por esa razón que estos tipos penales existen, porque el funcionario o el servidor o cualquier sujeto cualificado, ojo, cuando tiene una vinculación directa en razón del cargo con el objeto de protección y no lo cubre, no lo protege, lesiona ese deber fundamental. Y eso habilita automáticamente el injusto penal. Entonces, el deber de salvamento es letal, siempre está en el tipo penal de manera expresa. Verbigracia, ejemplo, cuando usted encuentre en el tipo penal que diga en razón del cargo, y que en mérito a esa en razón del cargo expresamente le es encomendado directamente el objeto de protección, verbigracia, el peculado, cuando dice el funcionario, el servidor, que en razón del cargo no se apropia o utiliza los caudales del Estado que le han sido entregados en su condición de percepción, custodia o administración, esto que le han sido entregados, eso implica fundamentalmente la relación directa típica entre el sujeto que está en razón del cargo y el objeto de protección. Por esa razón, el objeto de protección en estos tipos penales son entelequias jurídicas que están aterrizadas por un supuesto fáctico, y eso es objeto de probanza. El deber de salvamento, de fomento, es un deber que es copulante en la norma de mandato, pero que está fuera del tipo penal, en el cual obviamente el sujeto activo tiene el deber de crear un ambiente favorable al tipo penal con la finalidad de poder obviamente protegerlo. Pero este deber de fomento está fuera del tipo penal. Entonces, señores, ¿a dónde voy con esto? Esa técnica que se suele hacer para acreditar un delito de esta infracción del deber, y se acredita supuestamente citando el ROF, el MOF, invocándolo y dice, mira, ahí está su función. Eso no es suficiente para acceder a la probanza, porque el ROF y el MOF simple y llanamente realiza o registra el procedimiento, pero no registra el deber de salvamento. Y se lo deja expresamente en algunos casos, por ejemplo, dice, tiene el deber de vigilar, tiene el deber de custodiar, que no solamente es el ROF o el MOF, o puede ser una directiva, o puede ser una ley concreta. Esa figura que tiene el deber de custodiar, que tiene el deber de vigilar, etcétera, etcétera, ese es el supuesto de hecho que habilita la norma y tiene que probarse, no solamente invocarse. Entonces, esa falacia, si se quiere decirlo así, o mala praxis, de que el fiscal y el juez lo asume como parte, presenta su ROF, presenta su MOT, y en algunos casos ni lo presenta, solamente lo invoca, ¿no? Y dice, yo no tengo por qué probarlo, porque es norma. Y la norma solamente se invoca, lo dice el 156. Si fuera así, entonces, obviamente,
tenemos que dejar claro que esta dinámica está siendo reestructurada, o por lo menos se debe entender que cuando ésta tiene un objeto de protección, o sea, tiene un supuesto fáctico, la talla o el nivel de probanza va más allá. Y aquí quiero ingresar a trabajar estos escenarios. El procedimiento de estas normas que registran hechos incriminatorios. Aquí vamos. Este cuadro es un cuadro ilustrativo a lo que voy. Si nosotros entendemos que un delito es de dominio, entiéndase, un delito común o un delito especial de dominio, porque no todo delito especial es un delito de infracción del deber, hay una situación totalmente diferenciada. La razón por la cual ese delito es un delito de dominio es porque está marcado por elementos descriptivos en el supuesto de hecho. Es decir, un elemento descriptivo, como usted sabrá, entiendo que estamos con personas cualificadas, y voy a ser lo más didáctico posible porque la noche avanza. Cuando un delito es autónomo, trabaja con verbos más elementos descriptivos y normativos. El elemento descriptivo o el elemento normativo, conjuntamente con el verbo, comunican la norma, en este caso el mensaje sancionador, el mensaje punitivo. Verbigracia, partimos de algo básico. Cuando el 106 dice el que mata a otro, el verbo matar está trabajando con un elemento descriptivo, otro. El verbo por sí solo no puede existir. Necesita un elemento descriptivo o normativo que complete la oración, en este caso que complete el mensaje sancionador. Por esa razón, tenemos que llegar a la conclusión que en el Perú no existe el suicidio como delito, porque el suicidio implicaría únicamente la existencia de un verbo, sin elemento descriptivo, el que se mata a sí mismo, y eso sería no solamente absurdo, sino que técnicamente sería imposible porque la técnica legislativa a nivel de la política criminal, la pena ha sido dada hacia terceros, ya sea por prevención general o por prevención especial, ¿no? La norma es hacia terceros y sobre todo al mensaje específico del imputado para regular su conducta, que ésta no lesione bienes jurídicos en el sistema nacional.